Queridos amigos y hermanos, gracia y paz de Dios sean a todos vosotros. Un gran placer, una gran satisfacción poder tenerles en nuestro programa La Gracia Revelada. Esperando que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado y que nuestras vidas sean edificadas y que podamos tener la paz que da el conocer a Cristo Jesús y confiar en su obra perfecta realizada en este mundo. Como siempre estamos en esta sección hablando de la escatología. Y hemos estado hablando acerca de la venida del Señor Jesucristo en su reino. La vez pasada estuvimos viendo que la Biblia habla del arrebatamiento y que algunos cristianos lo dividen como si fueran dos eventos, pero las Escrituras nos muestran con toda claridad que la iglesia sería arrebatada en el momento donde se ocurriera la segunda venida del Señor Jesucristo. Vamos a ver que las Escrituras hablan de una venida del Señor Jesucristo y usan dos términos que vamos a ver. Es el término pronto y el término cerca. Cuando se habla de la venida del Señor Jesucristo, hay varios versículos que nos hablan de que la venida del Señor sería pronto. Y vamos a ver en el contexto bíblico qué significa la palabra pronto. Por ejemplo, nosotros iniciamos en el libro de Apocalipsis y ahí nos habla de la palabra pronto. Desde el mismo capítulo 1 habla de eventos que sucederían pronto. Aquí en el capítulo 1, en el versículo 1 nos dice: la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Entonces aquí vemos que el Apocalipsis es una revelación de eventos que debían suceder pronto. Por eso es importante entender qué significa la palabra pronto. Porque dependiendo del entendimiento que tengamos de esa palabra, podemos pensar que estos eventos van a ocurrir en nuestro tiempo. Pero también podemos entender que eran eventos que debían ocurrir tiempo cerca o un tiempo pronto o un tiempo cercano a cuando Juan escribió el Apocalipsis y lo envió a las 7 iglesias que estaban en Asia. Entonces tenemos que ver, por ejemplo, también en el capítulo 22, él vuelve a hablar de una venida pronto. Capítulo 22, en el versículo 12: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. Entonces, es el mismo Jesucristo que está hablando: he aquí yo vengo pronto. Y cuando le escribe directamente a las 7 iglesias, en el capítulo 3, él les dice que vengo pronto. Retén lo que tiene. Vendré pronto a ti, quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Entonces es importante que nosotros entendamos el significado de la palabra pronto. Porque si la venida del Señor Jesucristo es pronto, ¿qué significa pronto para nosotros? Pronto significa un mes, pronto significa un año, 2000 años. Vamos a ver en el contexto bíblico qué significa la palabra pronto. Primeramente vamos al Evangelio según San Marcos en el capítulo 13. Marcos capítulo 13. ¿Cómo se usa aquí la palabra pronto? Marcos capítulo 13 en el versículo 28 nos dice: de la higuera prendé la parábola, cuando ya sus ramas están tiernas y brotan sus hojas, sabéis que el verano está cerca. Aquí entonces está hablando de la palabra cerca, que también la vamos a ver. Pero en Mateo capítulo 5 y el versículo 25 se usa el otro término, se usa la palabra pronto. Mateo capítulo 5 versículo 25: ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que está con él en el camino. Mateo capítulo 5 versículo 25.
Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino. No sea que el adversario te entregues al juez y el juez a alguacil y seas echado en la cárcel. Entonces, en este contexto aquí, ¿qué significa pronto? Ponte de acuerdo con tu adversario antes que lleguen a la justicia. Bueno, si pronto significa 2000 años después, la persona dice, bueno, pues pronto no es ahora, así que yo puedo esperar, yo no tengo que ir a pedirle perdón si le ofendí, yo no tengo que ir a llegar a un acuerdo de resarcir el daño que le hice, porque eso no es ahora. No tendría como sentido, ¿verdad? Sino que cuando uno tiene un problema que tiene que ver con la justicia, uno quisiera lo más pronto posible, pues, salir de esa situación. Entonces, ya vamos viendo que en el contexto bíblico la palabra pronto, como Jesús la dice en los evangelios, no tiene que ver con un tiempo lejano, sino con algo cercano. Sigamos viendo algunos versículos. Vamos ahora al Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28. Evangelio según San Mateo, en el capítulo 28. Y aquí vamos a ver el Señor Jesús hablando también, usando la palabra pronto. O más bien los ángeles que se le aparecieron a las mujeres en el día en que Jesús resucitó. Dice en el versículo, del versículo 6, no está aquí, pues ha resucitado como él dijo. Venid y ved el lugar donde fue puesto el Señor. Id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos. Y he aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, he aquí os lo he dicho. Así que el ángel se le apareció a las mujeres que estaban buscando al Señor Jesucristo. Le dijeron, miren, no está aquí, él resucitó. ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? Él resucitó como él lo dijo. Ahora vayan a sus discípulos y díganle, vayan pronto a sus discípulos. Y díganle, aquí él ha resucitado y va delante de vosotros a Galilea. Entonces imagínense cómo entendieron esas mujeres el significado de la palabra pronto. ¿10 años? ¿Un mes? No, ya fueron inmediatamente. O sea que en el contexto la palabra pronto no tiene que ver con miles de años. Tiene que ver con algo que iba a ocurrir dentro de breve tiempo. Sigamos viendo algunos versículos más. Vamos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 18 y los versículos 7 y 8. Allí hay una parábola que Jesús narró a sus discípulos, titulada La parábola de la viuda y el juez injusto. Y en el versículo 7 nos dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos, que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderle? Os digo que pronto le hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Entonces, pronto le hará justicia. Si la persona que está siendo está siendo molestada por un adversario, Dios le va a hacer justicia miles de años después, bueno, no vale la pena porque la persona se va a morir, no va a ser libre. De manera que en el contexto la palabra pronto significa pronto, significa, como nosotros lo entendemos, un tiempo cercano, un tiempo no muy prolongado. Ahora vayamos al Evangelio según San Juan, en el capítulo 13, Evangelio según San Juan, capítulo 13, y aquí vamos a ver en el versículo 27 algo que Jesús le dijo a Judas. Dice en el versículo 27 de Juan 13, después del bocado, Satanás entró en él. Después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Entonces, imagínense, Jesús hablando con Judas, sabía que Judas ya había determinado entregarlo, ya había hablado con las autoridades para apresar a Jesús. Entonces Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. ¿Podía Judas pensar que podía esperar 1000 años? No, en el contexto, pronto significa pronto. Significa en un breve tiempo. Entonces, ¿por qué cuando nosotros aplicamos, cuando leemos los textos que hablan de que la venida del Señor Jesucristo sería pronto, decimos que son miles de años y que no ha acontecido? Si vamos a ser coherentes en un estudio de las Escrituras, si vamos a estudiar teniendo en cuenta la relevancia de la audiencia, si vamos a ser honestos, aceptando lo que las Escrituras enseñan, tenemos que concluir
que cuando Jesucristo dice aquí yo vengo pronto, Él no se está refiriendo a miles de años después, sino que era una venida para darse en el primer siglo, como Él lo dijo en Mateo capítulo 16, versículos 27 y 28, que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. De manera que la palabra pronto en las Escrituras significa lo que nosotros entendemos, significa pronto, no un tiempo muy prolongado. En Gálatas capítulo 1, versículo 6, también se usa la palabra pronto. Gálatas capítulo 1, versículo 6. Dice Pablo: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Bueno, esa carta se escribió alrededor de los años 50 por ahí, del año 50 después de Cristo. Es decir, no habían pasado mucho tiempo. Entonces Pablo le dice: tan pronto ustedes se apartaron del evangelio verdadero que les prediqué, para seguir a los judaizantes, para seguir un evangelio de obras. Entonces ellos no duraron miles de años para apartarse del evangelio. Fue pronto. La palabra pronto significa pronto. Ahora veamos en Filipenses capítulo 4. Filipenses capítulo 4, versículo 19 nos dice. Perdón, Filipenses capítulo 2. Quiero decir Filipenses capítulo 2, versículo 19. Espero en el Señor Jesús enviaros pronto a Timoteo, para que yo también esté de buen ánimo al saber de vuestro estado. Entonces, Pablo le dice a los filipenses: yo les voy a enviar pronto a Timoteo. ¿Qué esperaría la iglesia de Filipo? ¿Qué esperaría la iglesia de Filipo cuando leyera esta carta? ¿Cuándo iban a esperar ellos a Timoteo? Podían ellos decir: bueno, como pronto significa 1000 años, nosotros nos vamos a morir y no vamos a ver a Timoteo. No, él está diciendo: yo voy a enviarle pronto a Timoteo. Y en el versículo 23 lo dice con más claridad. Él dice en el versículo 23: así que a este espero enviaros luego de que yo vea cómo van mis asuntos. Es decir, Pablo estaba preso. Y él le dice: yo le voy a enviar tan pronto a Timoteo para saber de cómo están ustedes. Ahora, yo lo voy a enviar tan pronto yo sepa qué va a suceder conmigo. Cómo van mis asuntos judiciales. ¿Qué ha decidido Nerón conmigo? De manera que él no iba a esperar 2000 años para enviar a Timoteo, porque Timoteo no iba a estar vivo 2000 años después. Así que ellos entonces estarían esperando que Timoteo regresara pronto. Y a propósito, cuando Jesucristo dice: yo vengo pronto, muchos los están esperando. Bueno, pues Pablo dijo que iba a enviar pronto a Timoteo. ¿Alguien está esperando a Timoteo? No, porque se lo prometió a los filipenses. Ahora, 2 Timoteo capítulo 4, 2 Timoteo capítulo 4, nosotros vamos a encontrar una palabra que el apóstol le escribe a Timoteo en el versículo 19, en el versículo 9. Procura venir pronto a verme. Así le dice Pablo a Timoteo: procura venir pronto a verme. Timoteo, pero la palabra pronto significa 2000 años, así que no tienes que venir en todo este tiempo. Bueno, pues no me vas a ver. Él dice: a verme. Entonces, no puede ser que en el contexto de las Escrituras pronto signifique pronto, pero entonces tenemos una discordancia cuando lo aplicamos a las palabras dichas por el Señor Jesucristo: he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo. No, si pronto significa pronto, también cuando Jesús dice yo vengo pronto, significa que Él vendría pronto como Él lo estableció, como Él lo prometió. Lo que sucede es que la tradición religiosa nos ha enseñado que la venida del Señor Jesucristo es una venida física, material, literal, en un cuerpo de carne, y que todo el mundo tiene que verlo, cuando las Escrituras nos especifican claramente que a Dios nadie lo vio jamás y que Él tiene la misma gloria que tiene el Padre. Y ya hemos visto que cuando se habla de que aquí viene con la nube y todo le verá, se refiere a que vendría en juicio y que todo el mundo entendería
que Él vino a juzgar a sus enemigos, porque está haciendo alusión a Zacarías capítulo 12, que ya lo vimos en un estudio anterior. Entonces, es claro que cuando la Biblia nos habla aquí de la palabra pronto, se refiere a un tiempo cercano. Ahora, cuando hablamos de la palabra cerca, tenemos que hacer diferencia entre la escatología y la espaciología. Es decir, la palabra cerca se puede usar para un espacio de tiempo o para una distancia. Porque yo podría decir, la Navidad se está acercando. Pero si yo digo la Navidad se está acercando, nadie va a entender que la Navidad viene a tantos kilómetros, sino que el tiempo se está llegando. Entonces la palabra cerca se usa en el sentido de tiempo, pero también se usa en el sentido de distancia. Por ejemplo, podemos decir, bueno, el Palacio de la Policía está cerca de aquí, eso tiene que ver con espacio. O podemos decir, el hospital está cerca de aquí, y aunque podemos usar el término tiempo, es para decir el tiempo que nos tomamos en llegar, pero entendemos que está a corta distancia. Pero nosotros vamos a ver aquí que cuando Jesús habla de que Él está cerca, se refiere, cuando la Biblia habla de que Él está cerca, se refiere a que estaba cerca su venida. Se refiere a que Él pronto vendría. Y con el texto que nosotros iniciamos en Apocalipsis capítulo 1, también allí nos habla de cerca. Usamos el versículo 1 que nos dice cosas que deben suceder pronto. Pero en el versículo 3 nos dice de Apocalipsis 1, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces, bienaventurados los que leen, guardan las palabras de esta profecía, porque el tiempo estaba cerca. Ahora, si los escritores de Juan, al leer esa profecía de Apocalipsis, si el tiempo no estaba cerca para ellos, entonces ¿dónde estaba la bienaventuranza? Porque dice que es bienaventurado el que lee y oye la palabra de esta profecía por una razón, es porque el tiempo estaba cerca. Pero si el tiempo no estaba cerca para ellos, cuando ellos leyeran esa profecía, entonces no tendría ningún sentido que le dijera que hay una bienaventuranza en leer esa profecía si el tiempo no estaba cerca. Es porque el tiempo está cerca. Y en el capítulo 22 también él le volvió a decir que el tiempo estaba cerca. En el mismo capítulo 22 de Apocalipsis habla de que el tiempo está cerca. Por ejemplo, en el versículo 10 dice, me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. No selle la palabra de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Nosotros en contraposición encontramos que cuando Dios le dio la profecía a Daniel, en el capítulo 12 de Daniel, versículo 4, versículo 10, Dios le dijo al profeta Daniel, sella las palabras de este libro, de la profecía de este libro, porque no es para este tiempo, porque es para un futuro distante. Específicamente dice para el tiempo del fin. Es decir, era para que se cumplieran posteriormente, no era para la generación del tiempo del profeta Daniel. Sin embargo, nosotros encontramos que cuando Jesús viene hablando en Mateo capítulo 24 con sus discípulos, Él le habla de la profecía del profeta Daniel. Le dice que era para que se cumpliera ese tiempo. Le dice que le entienda. O sea, llegó el tiempo de entender lo que Daniel ya está especificando. Entonces, si era para un futuro distante, y si se selló la profecía porque no era para un tiempo cercano, y sabemos que Daniel vivió unos 600 años por ahí, o 500 y pico de años antes de Cristo. Entonces, si 500 y pico de años antes de Cristo era mucho tiempo, ¿cómo es que se le dice a Juan en Apocalipsis 22:10 que no selle la palabra de la profecía de este libro porque el tiempo está cerca? Y la mayoría de los cristianos están esperando que el Apocalipsis se cumpla porque el tiempo está cerca. Y han pasado 2000 años y el tiempo sigue cerca.
Entonces, ¿cómo es que 500 años es un tiempo largo y 2000 años es un tiempo corto? Porque el Apocalipsis era una profecía para que se cumpliera en aquel tiempo. Era para que se cumpliera en el primer siglo. Entonces vamos a ver cómo en el contexto bíblico se usa la palabra cerca. Ya vimos, por ejemplo, ya vimos aquí en Marcos 13:28, y ahora vamos a ver lo que nos dice en Mateo capítulo 20, versículo 3, y luego capítulo 26, versículo 18. Evangelio según San Mateo capítulo 20, versículo 3 nos dice: saliendo cerca de la hora tercera del día, vi a otros que estaban en la plaza desocupados. Esta es una parábola de un obrero que un dueño de viña que salió a contratar obreros para su viña, que fueran a trabajar en su viña. Y dice aquí que saliendo cerca de la hora. Entonces, cerca de la hora. Entonces, significa que ya estaba llegando la hora tercera. Ya estaba llegando. Entonces, cerca, Jesús está hablando aquí, la audiencia entendía que estaba hablando de un tiempo cercano. Y en Mateo capítulo 26, ahora en el versículo 18, sigue hablando el Señor Jesucristo. Mateo capítulo 26, pero versículo 18 nos dice: el primer día de las fiestas de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciendo: ¿dónde quieres que preparemos para que comamos la Pascua? Y él le dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decidle: el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Aquí dice Jesús, mi tiempo está cerca. Y claro, se está refiriendo al tiempo de su partida de este mundo. Al tiempo donde iba a ser entregado, iba a ser ejecutado, para ir a resucitar y luego iba a ascender al cielo. Entonces aquí cerca se refiere a días, a pocos días. Así que ya estamos viendo que la palabra cerca, Jesús la emplea para un breve tiempo. Entonces, cuando hablan de Apocalipsis, no se puede referir a un tiempo prolongado. La Biblia es coherente consigo misma, la Biblia se explica a sí misma. Sigamos viendo algunos versículos más. Por ejemplo, ahora nos vamos a ir al Evangelio según San Lucas, en el capítulo 7 y el versículo 12. Evangelio según San Lucas, capítulo 7, versículo 12. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y aquí entonces la palabra cerca significa que él estaba próximo a la puerta de la ciudad, estaba muy próximo. Entonces vemos que en la Biblia cerca significa cerca, no significa una distancia prolongada, ni significa un espacio de tiempo prolongado, sino que es un breve tiempo y un espacio bien corto. Pues sigamos viendo. Ahora nos vamos a ir al Evangelio. Bueno, vamos a leer también Lucas 19:11. Vamos a leer Lucas 19:11, donde nos dice: oyendo ellos estas cosas, prosiguió Jesús y dijo una parábola, por cuanto estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría inmediatamente. Una vez más vemos como Jesús usa la palabra cerca para corta distancia cuando se habla de espacio y corto tiempo cuando se habla de tiempo. Sigamos en el Evangelio según San Juan ahora. En el Evangelio según San Juan. Y nos vamos a ir al capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Y en el versículo 4 nos dice lo siguiente: estaba cerca la Pascua, las fiestas de los judíos. Entonces, aquí está hablando de la multiplicación de los panes. Y dice que estaba cerca la fiesta de Pascua, la fiesta de los judíos. Entonces, si cerca significa 2000 años después,
no tendría sentido. ¿Cómo va a decir que la Pascua, si era cada año, faltan 2000 años? Entonces, si cerca significa cerca, cuando se refiere a eventos que ocurrirían en el tiempo de Jesús, pues cuando él especifica que su venida estaba cerca, pues también se refiere a que iba a ser un breve tiempo que él se iba a manifestar. Y aquí mismo en el Evangelio según San Juan, pero ahora en el capítulo 7, aquí nos vamos a ver que Jesús fue invitado a participar de una fiesta. Pero vamos a leer en el versículo 2, que dice: Evangelio según San Juan, capítulo 7, versículo 2. Estaba cerca las fiestas de los judíos, las de los tabernáculos. Entonces, cerca la fiesta de Pascua, ahora cerca la fiesta de los tabernáculos. Y sabemos que esas eran fiestas anuales. Y cuando nosotros leemos eso, tenemos que darnos cuenta de que estos eventos ocurrirían en un tiempo próximo a cuando se realizarían esas fiestas. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Filipenses capítulo 4, versículo 3. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Ahora leamos en Filipenses capítulo 4, versículo 5. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Entonces, Pablo le dice a los filipenses, el Señor está cerca. Y ahí no está hablando de espacio, sino de tiempo. Le está diciendo, el Señor está cerca a venir. El Señor está cerca a manifestarse. Ahora vayamos a la carta del apóstol Pablo a los romanos en el capítulo 13. Carta a los romanos, capítulo 13. Pablo escribiéndole a los romanos. Estas son advertencias, estas son palabras de motivación que Pablo le escribe a los cristianos en medio de la persecución para alentarlos con la esperanza de que pronto el Señor regresaría. Romanos capítulo 13. Romanos capítulo 13, versículo 11 hasta el 13 nos dice: y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. Y dice en el versículo 12: la noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Andemos como de día honestamente, no en glotonería, borrachera, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Entonces uno se pregunta, Pablo, ¿qué día tú le estás diciendo a ellos que se está acercando? Porque le dice, se acerca el día. Y dice, casi ha llegado. La noche está avanzada. El día casi ha llegado. Entonces, ¿qué consuelo sería para esos cristianos que Pablo le dijera que el día se estaba acercando, que ya casi había llegado, y 2000 años después ese día todavía no ha llegado? ¿Quién tiene la razón? ¿Los escritores originales o los cristianos de hoy, que aferrados a sus tradiciones, a sus viejas enseñanzas, creen que todavía el tiempo no ha llegado y creen que estamos viviendo en los últimos días y que el Señor vendrá muy pronto y que la venida del Señor está cerca, cuando los primeros cristianos decían que la venida del Señor estaba cerca? Ahora, ¿en qué se basaban esos cristianos, esos apóstoles, para decir que el Señor vendría pronto y que su venida estaba cerca? En las palabras propias del Señor Jesucristo. El que en varias ocasiones dijo que su venida sería en vida de los que allí estaban. Ante el Sanedrín él lo dijo: me verán viniendo las nubes del cielo con poder y gloria, y me verán sentado a la diestra del Padre. Entonces, hay que ser
bien sincero y fiel a las Escrituras. Hay que ser honesto, hay que estudiar la Biblia sin prejuicios y no aferrado a las tradiciones, a lo que hemos creído por mucho tiempo, sino aceptar lo que con toda claridad las Escrituras nos están presentando. Sigamos hacia adelante viendo algunos textos más. Por ejemplo, vayamos ahora a la carta escrita a los Hebreos. Hebreos, vamos a leer en Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10, que es un capítulo donde se anima a los cristianos a perseverar, ya que Cristo venció. Ellos deben perseverar soportando la persecución y las pruebas para que el Señor les dé una generosa entrada en su reino. Por ejemplo, a partir del versículo 34 o 32 más bien vamos a leer. Él le dice: pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales después de haber sido iluminados sostuvisteis gran combate de padecimiento. Él está diciendo: recuérdense que al principio, cuando ustedes comenzaron, tuvieron un gran combate de padecimiento, sufrieron mucho y lo soportaron. Así que sigan soportando, que muy pronto serán liberados. Dice: por una parte, ciertamente con vituperios, tribulaciones, fuisteis hechos espectáculos; por otra, llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante. Porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y más perdurable herencia en los cielos. Entonces soportaron, y él le dice: ustedes lo soportaron porque ustedes tienen una esperanza, y su esperanza no está en la tierra, sino en el cielo. Entonces en el 35 le dice: no perdad pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No vuelvan atrás, no sigan creyendo en lo que ustedes creyeron al principio. Porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, os tengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Es como dice el apóstol aquí, el escritor a los Hebreos. Aún un poquito, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Oye, si no ha venido, se tardó. Aquí lo que está en juego es la inspiración de las Escrituras. Lo que está en juego aquí es la inspiración de las Escrituras. ¿Son inspirados los apóstoles? ¿Fue inspirado el Señor Jesucristo cuando habló? Entonces, si ellos hablaban de que Cristo vendría pronto, un poquitito, el que de venir vendrá y no tardará, y el Señor no vino, entonces estamos poniendo en tela de juicio la inspiración de esos hombres de Dios. Hay un texto en el libro del profeta Jeremías, en el capítulo 29, que por razón de tiempo no vamos a leer. Pero Jeremías había profetizado que Israel duraría 70 años en cautiverio en Babilonia. Y se levantaron unos falsos profetas contradiciendo la profecía de Jeremías. Y esos profetas decían: no le crean a Jeremías porque está profetizando para un largo tiempo. Así mismo lo dice. O sea, para ellos 70 años era un largo tiempo. Entonces, para los escritores del Nuevo Testamento, 2000 años no es un largo tiempo, según la interpretación popular que se le dan a estos textos que hablan de que Cristo viene pronto. ¿De qué consuelo sería para estos cristianos hebreos que estaban siendo perseguidos, despojados de sus propiedades, amenazados de muerte, decirle que al que debe venir vendrá un poquitito de tiempo? ¿Cuál sería su consuelo si él realmente no iba a venir en un poquito de tiempo? No tendría, no serviría para ellos. Serviría para nosotros, pero no para ellos. Pero sabemos que esas fueron cartas escritas para animarlos a ellos. Y en ahí mismo en el capítulo 10, en el versículo 25, él le dijo en el versículo 25: no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Él le dice: no dejen de congregarse, no vuelvan atrás, porque aquel día se acerca. Este es un texto muy usado en la tradición religiosa para decir que la persona tiene que estar en un templo, cuando de hecho ellos no se estaban congregando en templo aquí.
Ellos estaban congregándose en casa. Pero la razón por la cual le dice que no dejen de congregarse es porque el día se acerca. Entonces, ¿cuál era el día que se le estaba acercando a ellos? El mismo que le está diciendo aquí, el que ha de venir un poco de tiempo y no tardará. Entonces, los engañó el apóstol, los engañó el escritor diciéndoles que perseveren, que soporten, que la venida del Señor es en poco tiempo. Y luego han pasado 2000 años y Cristo no ha venido. Es para reconsiderar y estudiar y analizar lo que hemos creído por mucho tiempo, para ser consecuente con lo que las Escrituras enseñan. Y el apóstol Santiago, vamos a Santiago capítulo 5. El apóstol Santiago en el capítulo 5 también le dice a los cristianos que perseveren, que soporten, porque la venida del Señor está muy cerca. Primero le da una advertencia a los ricos opresores y luego él le dice en el versículo 7: por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mira cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Oiga la razón por qué él le dice que deben soportar y mantenerse firme en medio de la persecución, de la opresión, porque la venida del Señor se acerca. Si no se estaba acercando, entonces la inspiración es dudosa aquí. Versículo 9: no os quejéis unos contra otros, no seáis condenados. Y aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor Jesucristo. Dicen en el 10: hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Entonces la motivación para soportar era que muy pronto Cristo iba a venir. Y como Cristo iba a venir, lo iba a liberar de todas sus persecuciones y de todas sus tribulaciones. El apóstol Pedro, y con esto ya vamos a ir terminando, en segunda de Pedro, en el capítulo 1, exhorta a los hermanos a mantenerse firmes en el camino de Dios. Y en el versículo 10, él les dice: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo que, en tanto estoy en el cuerpo, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Entonces él los invita a perseverar, a mantenerse firmes, para que le den una amplia y generosa entrada en el reino de los cielos. Porque él había dicho en el capítulo 4, el versículo 7, el fin de todas las cosas se acerca, la venida del Señor está cerca. Entonces, ¿qué hemos visto en este estudio? Que cuando los evangelios y en las cartas se habla de pronto y de cerca, no se estaba refiriendo a un periodo prolongado de tiempo. Entonces, cuando se habla de la venida del Señor Jesucristo, tiene que ser también en un tiempo cercano. Ellos hablaron así porque ellos le creyeron al Señor Jesucristo. Jesucristo en varias ocasiones le habló de que su venida sería pronto.
Por ejemplo, en Mateo 10:23. Mateo 10:23 le dijo, ustedes lo persiguen en una ciudad, huyan a la otra, porque no acabarán de recorrer toda la ciudad de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Fíjense que él no dijo huyan a otras naciones. Si lo persiguen en una nación, huyan a otra, porque él está hablando dentro del contorno de Israel. Cuando lo persigan en una de las ciudades de Israel, huyan a la otra. Si fuera en otro tiempo, dijera, si te persiguen en un país, huya a otro. Luego en Mateo 16 él le dice, versículo 27, el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y pagará a cada uno según sus obras. Y la gloria del Padre es la gloria invisible. A Dios nadie lo vio jamás. Y luego en el versículo 28 dice, les aseguro que algunos de los que están aquí, que no gustará la muerte sin que hayan visto al Hijo del Hombre. Y en el Mateo 26, también a Caifás y al Sanedrín le dijo eso. Por eso ellos hablaban de que la vida del Señor estaba cerca. Entonces los cristianos de hoy tenemos que entender que la vida del Señor Jesucristo fue un evento que ocurrió en el primer siglo. Que Dios está con nosotros. Ahora, yo debo terminar diciendo que la presencia de Dios, el hombre pecador no la puede soportar. Por eso Dios sacó a Adán y Eva del jardín del Edén. En el libro de Isaías, en el capítulo 33, versículo 14, dice, ¿quién de nosotros morará con las llamas eternas? ¿Quién de nosotros morará con las llamas eternas y con el fuego consumidor? Porque el fuego de Dios destruye la infinita perfección de Dios, la infinita santidad de Dios. La infinita santidad de Dios destruye al pecador. Pero sin embargo, las Escrituras dicen en Juan capítulo 14 que Dios promete morar con los hombres aquí en la tierra. Ahora, ¿cómo puede Dios morar con el hombre sin destruirlo? ¿Cómo moraba Dios con Israel en el desierto y en Canaán sin destruirlo? Por el sacrificio del día de la expiación. Ese sacrificio que se hacía todos los años hacía que Dios pudiera morar con el pueblo sin destruirlo. De la misma manera, mi estimado amigo y hermano, ¿cómo puede Dios morar en la tierra? Por el sacrificio del Señor Jesucristo. Eres llamado también a morar en ese reino eterno del Señor Jesucristo. Eres llamado a participar de la gloria eterna, pero solamente si confías en el sacrificio del Señor Jesucristo. No hay necesidad de vivir esperando a Jesucristo. Lo que tenemos es que disfrutar, agradecer. Lo que tenemos es que disfrutar, agradecer y amar a Dios por el don inefable, por la entrega del Señor Jesucristo, para que nosotros podamos morar con Él por toda la eternidad. Gracias por sintonizar nuestro programa. Que la bendición del Todopoderoso descanse sobre ustedes y que puedan encontrar refrigerio y paz en la persona maravillosa del Señor Jesucristo.